En el DF nos importa encontrar las señales de economía, tendencias y negocios, con la misión de ampliar tu mirada hacia las innovaciones que serán el titular del mañana, porque si hay una mujer en portada es una señal que importa. Estamos en una sociedad que avanza hacia la equidad de género. Por eso, este año seguimos visibilizando a todas las mujeres líderes a través de la primera guía de fuentes Mujeres en Acción. Diario Financiero. Las señales importan. Desde hace algún tiempo, en Grupo DF, conformado por Diario Financiero, DF+, y DF Sud, decidimos hacer un trabajo consciente por dar mayores espacios para la diversidad y equidad de género. Decidimos incluir siempre a una mujer en la portada, tener siempre a mujeres en nuestros paneles de conversación y crear la comunidad Somos Financieras, que tiene un newsletter semanal, un comité editorial y organiza encuentros. Pero ese esfuerzo que ha permeado a todas las áreas de nuestra organización ya no es suficiente. Según datos del proyecto de monitoreo global de medios más reciente, las mujeres están drásticamente subrepresentadas, con apenas un 25% de participación como sujetos y fuentes de las informaciones publicadas. Por eso, decidimos que en 2023 nuestros medios adquieran un compromiso formal con la visibilización de las mujeres que están destacando en distintas áreas, a través de la iniciativa DF Mujeres en Acción. Eso, junto a un periodismo de excelencia, son nuestro aporte al país y a una sociedad con más libertad, justicia y democracia. Buenos días y bienvenidos al primer encuentro del Club Somos Financieras de este año. En esta mañana vamos a abordar un tema muy importante, son las nuevas conversaciones en torno a la equidad de género, iniciativas para fomentar la equidad en el mundo de la empresa. Esta mañana tenemos un panel de lujo que está compuesto por Ricardo Meves, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, CPC. También está con nosotros Mireia Las Heras, profesora de Dirección de Personas en las organizaciones de IS Business School de la Universidad de Navarra, en España. También está con nosotros María Paz Riumayó, directora ejecutiva del Centro Trabajo y Familia en IS Business School, la anfitriona, digamos, de este encuentro. Y también está con nosotros Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de Comunidad Mujer. Para iniciar esta conversación, cada uno de nuestros panelistas nos va a hablar un momento sobre cuáles han sido las iniciativas más relevantes para fomentar la equidad de género en la empresa. Vamos a empezar con Ricardo Meves. Primero, saludar a todas, buenos días y feliz de estar acá. La verdad es que para mí, profesional, este ha sido un esfuerzo más bien titánico. Yo, además de ser presidente de la CPC hoy día, soy presidente de la Cámara Nacional de Comercio y con mucho orgullo puedo decir que ya el año 2014, 15 en realidad, tuvimos la primera mujer en 156 años de vida de la Cámara Nacional de Comercio, en el directorio. El año 2021, que presenté nuevamente la elección de la nueva Cámara Nacional, fui acompañado por primera vez ya en 160 y algo de años por una mujer, salimos elegidos y fue la primera vicepresidenta. En la Cámara Nacional, el 80% voy a decir, mi equipo de trabajo, porque la verdad es que yo lo siento muy personal esto, son mujeres. Y que lidera hoy día es Inés Rodríguez, secretaria general de la Cámara Nacional, después de todos los años que les he contado, donde nunca hubo una mujer liderando. Y hoy día en la CPC, producto de un cambio de estatuto también que se generó, puedo decir con mucho orgullo que me acompaña Susana Jiménez como primera vicepresidenta. Entonces, hemos ido avanzando y después de eso también al interior de la CPC hay varias iniciativas, por ejemplo una de ellas promociona que hemos ya apoyado la participación de más de 257 ejecutivas en capacitación y en función de que vayan tomando puestos
relevantes en el interior de las empresas y de los gremios. Entonces, la verdad es que yo digo, sí, con mucho orgullo he estado ahí empujando y a final de año, el año pasado, efectivamente, hicimos por primera vez también el Círculo de Mujeres CNC, que incorpora a dirigentes gremiales, gerentas de los distintos gremios y directoras ejecutivas de los distintos gremios. Así que para mí esto es un desafío permanente de vida, de que se vayan incorporando y abrir los espacios hoy para las mujeres, pero al final del día yo digo es para toda persona que tenga las competencias necesarias para aportar en los distintos cargos que se tengan. En mi empresa, por lo demás, también no es distinto. Ahí estamos bastante más equiparados, debe haber un 57% de hombres y 43% mujeres, pero estamos ahí, ¿no? Y por lo tanto también eso implica un esfuerzo adicional. Así que esas son mis experiencias concretas, ¿no es cierto?, en apoyo a que efectivamente se generen los espacios para que las mujeres tengan la participación que siempre debieron haber tenido en la sociedad chilena. Muchas gracias, Ricardo. Mireya, ¿nos puedes aportar tu visión internacional de este tema? Muy bien. Bueno, pues también muchísimas gracias por la invitación, por contar conmigo. Es un placer estar aquí. Y me gustaría quizás comentar 3 iniciativas que pienso que son de especial relevancia en el momento en el que estamos, ¿no? O 3 líneas de trabajo. Y la primera es una línea de trabajo que quizás ya hemos oído en múltiples ocasiones, que es la de combatir las asociaciones inconscientes a la hora de la toma de decisiones. Pero creo que en este momento es de especial relevancia, especialmente cuando estamos contando con todos los sistemas de inteligencia artificial para ayudarnos a tomar esas decisiones, y con lo cual yo creo que se está haciendo un esfuerzo especial desde algunos ámbitos, pero que todavía nos queda muchísimo por hacer para asegurar que esos algoritmos realmente están desarrollados en base a esas competencias, a esas capacidades, a esas experiencias, y no en base a lo que ha sucedido históricamente, porque históricamente obviamente hemos tenido, bueno, obviamente porque conocemos los datos, ¿no?, hemos tenido una mayor participación de hombres en puestos de responsabilidad, en puestos de tomas de decisiones, etcétera. Por lo tanto, pienso que un ámbito de especial relevancia a nivel internacional en este minuto es todo lo que tiene que ver con asociaciones y con llevar eso a la inteligencia artificial y a la digitalización para evitar que esto se perpetúe en el tiempo, ¿no? Por otra parte, algo que se está haciendo desde el diario y que creo que es de muchísima relevancia es dar visibilidad a esos modelos de mujeres. Sin embargo, pienso que esto también tiene que estar equilibrado con la realidad de dar visibilidad, pero que no lleguemos a pensar o a tener la percepción de que es que ya estamos ya lo hemos conseguido, ¿no?, sino a la vez también dar visibilidad a que esos modelos todavía son esporádicos, ¿no? Pues que tenemos este gran ejemplo que nos acabas de poner y que es fantástico y que hay que estar muy orgulloso, pero que a la vez es muy bueno que nos has dado el dato, es la primera vez en 156 años, ¿no?, que seamos conscientes que todavía no lo hemos conseguido y que hay que seguir en este camino. Por lo tanto, ¿no?, pues esa visibilización, pero a la vez esa concienciación de que todavía hay un camino por recorrer. Y un tercer ámbito, creo que no podemos dejar de tener en cuenta y de pensar que todas estas nuevas opciones de trabajo que nos está ofreciendo ahora la digitalización, el poder trabajar en remoto, etcétera, nos ofrece una gran oportunidad, pues, de trabajar no solo en remoto, sino de un modo híbrido, de un modo, pues, a veces comprimido. Estamos viendo, por ejemplo, ¿no?, pues grandes propuestas, pues, por ejemplo, Desigual, que muchos de ustedes conocerán, pues ahora está trabajando en jornada de 4 días a la semana y está demostrando que en un sector, ¿no?, pues donde realmente nunca se hubiese esperado que era factible, pues, el trabajar jornadas laborales o semanas laborales de 4 días, pues lo han conseguido, y además lo han conseguido muy exitosamente en cuanto a su productividad. Con lo cual yo creo que todas estas nuevas formas, todo este nuevo entorno en el que nos estamos moviendo nos ofrece muchísimas oportunidades, y el hecho de aprovecharlas, pues es un reto que tenemos y que internacionalmente yo creo que se están haciendo se están dando muchísimos pasos adelante y que tenemos que seguir en esa dirección.
Muchas gracias. Súper interesante el ejemplo que das de Desigual, porque efectivamente es una empresa que uno no pensaría, la empresa productiva es más difícil que tomen estas medidas del 4x3, que hemos también en algún momento en Chile discutido. Quería preguntarle a María Paz desde la academia, ¿cuáles son las iniciativas que tú has visto que significan un aporte en este tema? Bueno, también buenos días, un gusto estar acá. Nosotros en el Centro de Trabajo y Familia, nuestro propósito es investigar y generar conocimiento en temas de conciliación trabajo-familia y de liderazgo femenino. Pero también hemos hecho un esfuerzo grande de poder llevar esto en herramientas prácticas a las empresas a través de un club de empresas. Nos hemos dado cuenta, recogiendo información, que no existe un manual, un ABC, un 2, 3 pasos a seguir, pero sí podemos identificar ciertas cosas que hacen que estas iniciativas de equidad de género funcionen mejor, ¿ya? Y, por ejemplo, primero, una de las recomendaciones es medirse. O sea, para poder tomar acción hay que saber hacer un diagnóstico y saber cómo uno está. Si uno va a establecer metas de voy a llegar al 50% mujeres, primero tengo que saber por dónde parto, ¿ya? Esto a nivel de todo. No es lo mismo las políticas que uno va a armar en una organización donde tengo la mayoría mujeres menores de 30 años, que si la mayoría son mayores de 50. O sea, las cosas son más a medida, no es un ABC. Lo segundo, que también es muy relevante, es educar y reconocer los sesgos y las barreras de género que tenemos, ¿ya? O sea, hay muchos estudios que muestran los beneficios y el impacto que tienen tener mujeres a la empresa, y eso hace pensar por qué no hemos avanzado más rápido, si sabemos que es muy bueno. Y esto es porque tenemos barreras inconscientes y sesgos que no nos estamos haciendo cargo, ¿ya? Y acá, en el fondo, muchas empresas lo que hacemos es educarlo y decir, oye, los sesgos no se van a ir, los tenemos, pero sí, siendo conscientes que están, podemos tomar mejor acción. Una tercera como iniciativa es generar políticas de conciliación, pero con corresponsabilidad, ¿ya? O sea, yo, en el fondo, si vamos a generar políticas y vamos a decir, oye, las políticas las estoy generando para las mujeres, pierde un poco el sentido, y lo que hacemos en realidad es darle un salvavidas de plomo, ¿ya? Lo que se conoce como salvavidas de plomo. Necesito que las políticas sean para todos, para que no tenga un efecto negativo sobre la carrera de la mujer. Una cuarta iniciativa es establecer metas de equidad en el fondo en todos los niveles jerárquicos de la organización, y que esto permee también sobre los sistemas de gestión, ¿ya? Necesito, por ejemplo, hay un concepto que apareció hace un par de años, que es una barrera que se conoce como el escalón roto, ¿ya? O sea, a nivel de entrada en la organización entramos más o menos a niveles similares, un 40-60%, pero en la medida que los niveles jerárquicos van subiendo, se pierden mujeres en el camino. ¿Dónde las estamos perdiendo? Necesito tener esa información y evaluar para poder tomar medidas relevantes. Y una quinta idea que se me ocurre en este minuto es también, en el fondo, es tener en cuenta la corresponsabilidad en los sistemas de cuidado, ¿ya? O sea, está analizado, en Chile el 95% de las cuidadoras son mujeres, ¿ya? Y en el fondo, y uno de los mayores impactos que tuvo la pandemia del COVID sobre las mujeres fue el hecho de que muchas tuvieron que dejar de trabajar porque necesitaban cuidar a un tercero. Por lo tanto, si promovemos iniciativas en la empresa de corresponsabilidad de cuidado, apoyando el cuidado, y que sea de hombres, mujeres, del Estado, de la empresa y de toda la sociedad, podemos ayudar a fomentar una mayor subida de mujeres en la empresa. Eso. Muchas gracias. Yo sé que Alejandra también va a tocar un poco el tema de la corresponsabilidad, porque es una de las batallas, entre comillas, que ha tenido Comunidad Mujer, una de las iniciativas que impulsa. Así que, ¿cuál es tu mirada, Alejandra? ¿Ustedes trabajan con empresas también? ¿Qué ejemplos nos pueden dar? Mira, primero una reflexión más general. Toda esta dimensión del rol de las empresas en la equidad de género es algo que se viene conversando, trabajando, implementando hace más de una década. Y la primera reflexión es que ese esfuerzo ha tenido muchos avances, pero no han sido parejos, no han sido todos por igual, o sea, obviamente, porque hay distintas, como tú decías, barreras, pero también depende mucho en qué industria de la que estemos hablando, si son industrias masculinizadas, si son industrias feminizadas, si hay compromiso o no hay compromiso de los liderazgos, que es lo más importante de todo. Pero yo creo que si hay
bueno, Comunidad Mujer tiene como una mirada 360, porque nosotros actuamos, o sea, efectivamente trabajamos con empresas, las acompañamos en estos procesos, pero también trabajamos en la política pública y hacemos muchos diagnósticos. Entonces, lo que ha ocurrido también de la mano de este proceso, de esta última década, es que ha aumentado también la exigencia de reportabilidad. Se ha generado como un ecosistema en el mundo y en Chile que es importante de destacar, y ahí está, por supuesto, está el objetivo de desarrollo sostenible, todos los tenemos clarísimos, porque la igualdad de género es una dimensión de la sostenibilidad. Está la norma 3262 de conciliación de la vida laboral y familiar, que poquito a poquito ha ido logrando que más empresas se certifiquen. Está la norma 461 de la CMF, que acaba, es como novísima porque era otra antes, y en esta oportunidad las empresas que reportan a la CMF también tienen la obligación de reportar sus iniciativas en esta materia, pero ya no solo los indicadores básicos, diría yo, que es presencia de mujeres en altos cargos, brecha salarial y participación en general, sino que también ha incorporado las dimensiones de la corresponsabilidad, la conciliación y también acoso sexual, que hoy día toda la dimensión de la violencia de género en el mundo del trabajo está irrumpiendo a raíz de la ratificación del convenio 190 de la OIT, que acaba de suceder el 8 de marzo. ¿Qué ha hecho Comunidad Mujer en este tiempo? Bueno, nosotros, yo diría que hacemos muchas cosas, pero nosotros creamos e implementamos el instrumento IPG, Iniciativa de Paridad de Género en Chile. Tuvimos 4 años como Secretaría Ejecutiva de la IPG. El 2020, a fines del 2020, se la traspasamos al Ministerio de la Mujer. Y después de un año de trabajo en este gobierno quedó un poquito en el limbo y hoy día nos pidieron retomarla. Así que estamos trabajando de nuevo, no como Secretaría Ejecutiva, sino que acompañando a las empresas que quieren desarrollar aquello que tú mencionaste: autodiagnóstico, planes de acción con metas claras, retroalimentados, por supuesto, para que en el fondo hagan su viaje, porque esto se podría decir que es un viaje que tiene todos los ingredientes que ustedes hablan: capacitación, sensibilización en sesgos de género, en todos los sesgos inconscientes, que es la dimensión más como del paradigma cultural en que estamos parados en esta sociedad para poder, en el fondo, mirar los roles de hombres y de mujeres, y que tiene una incidencia bien importante en la dificultad que las mujeres tienen para ingresar, permanecer y desarrollarse en el mundo del trabajo. Y ahí la dimensión de la corresponsabilidad del cuidado, nosotros ya después de años de estudio hemos concluido que es la principal barrera, el principal nudo. El año 2020 presentamos este estudio que se llama ¿Cuánto aportamos al PIB?, donde en el fondo medimos el aporte económico del trabajo de cuidado no remunerado en la economía, inspirada en una española, de la Ángeles Durán, que la conocimos en Naciones Unidas, en Nueva York. Y la verdad es que no se ha movido mucho eso. Seguimos igual, el Banco Central hizo su cálculo después de la pandemia, esto subió al 26%, pero la verdad es que esa distribución sigue siendo muy desigual. Entonces uno dice, ¿cómo desatamos ese nudo? Bueno, la reducción de la jornada laboral con políticas de corresponsabilidad es importante, muy importante, con un tiempo para que las empresas la conozcan, se adapten, pero también nosotros en ese momento dijimos, bueno, pero el cuidado no es solo infantil, no es solo hasta los 12 años, el cuidado es toda la vida, el cuidado incorpora también a los adultos mayores, a las personas con discapacidad. Entonces no es una bala de plata, pero es importante, es un avance, porque de alguna manera la experiencia a nosotros nos ha enseñado que a las empresas les sirve tener marcos en los que moverse, porque si no lo dejas todas las buenas prácticas, y en buenas prácticas también hay mucho que destacar. Yo diría, para no alargarme mucho más, que en el mundo de la minería nosotros trabajamos mucho ahí, hemos podido acompañar a empresas importantes en cómo diseñan estos diagnósticos, los ejecutan, pero también los planes de acción, por ejemplo, para decir cómo vamos a hacer para que las mujeres
asciendan, tengan desarrollo, tengan promoción. Programas de mentoría, programas de liderazgo, que abarcan la dimensión personal del liderazgo, pero también la comprensión del entorno que hace que un liderazgo femenino se quede ahí o efectivamente ascienda, se desarrolle, se expanda. El trabajar no solo con mujeres, sino que a todo el nivel de la organización, con las jefaturas, con la supervisión, súper importante. Hay empresas, y quiero referirme al tema de la violencia de género, porque es un tema menos, o sea, es un trago más difícil, digamos, pero hoy día es importante abordarlo porque también es una de las dimensiones o de las barreras de género más importantes. Y, por ejemplo, hay una empresa minera que es BHP que en el fondo dijo, este es un tema importantísimo de la dimensión de la seguridad y el riesgo laboral. Y sobre la base de esa declaración han hecho un trabajo súper valioso y súper importante en la prevención, en la detección, en el abordaje de estos temas en el mundo del trabajo y también como para prevenir y proteger en el fondo a las personas que están viviendo estos temas y que sabemos que son principalmente mujeres. Después están todas las empresas que han hecho su certificación en la norma 3262. Nosotros también estamos trabajando con algunas del retail ahora. Y ahí, claro, un tema importantísimo es el trabajo con los sesgos de género, porque es como la forma de instalar la comprensión de por qué esto no es una queja de las mujeres. Nosotros no nos estamos quejando sobre la base de puras como aspiraciones o temas que nos gustaría que sucedieran, sino que es parte de una realidad. Nosotros tenemos una cultura que instala roles de género tradicionales y eso se proyecta en el rol de la mujer en el mundo del trabajo, como cuidadoras, y eso genera un montón de sesgos y estereotipos que podemos ir viendo más adelante. Pero sí quiero decir que los esfuerzos, cuando vienen acompañados de un liderazgo realmente convencido, logran resultados, logran mover los indicadores, logran aumentar la presencia de mujeres, logran desarrollar los pipelines, logran incluso cerrar brechas salariales, pero tiene que haber un esfuerzo que es consistente y aunque haya retroceso y haya momentos más difíciles, lo importante es no decaer, no decir ya, esto mejor me rindo porque la verdad es que es complicado. No, es complicado, pero por lo cultural, pero evidentemente se puede hacer y yo podría hablarles de muchos buenos casos de buenas prácticas de empresas con nombre y apellido incluso. Buenísimo. Alejandra acaba de hablar de los nudos y las barreras. Ricardo, ¿cuáles son las principales barreras que tienen las mujeres en el mundo de la empresa para acceder a altos cargos? Porque también fue un tema que estuvimos hablando de cómo en el fondo parten como un poco en igualdad de condiciones, pero luego en esta pirámide es donde estamos viendo que hay menos presencia de mujeres. Yo diría que una de las principales es, que Alejandra lo hacía, es el trabajo con los hombres, porque uno puede poner mucho foco al trabajo específico con las mujeres, a capacitarlas para ver cómo pueden llegar a esos cargos directivos. Sin embargo, aquí creo que, y no lo hemos hecho, el trabajo con los hombres que están en esos cargos directivos, para que efectivamente también en las evaluaciones que hacen, tengan realmente esa mirada. Y desde el momento de la contratación de las personas, cuando uno requiere ir a contratar ejecutivos, claramente también las empresas debemos poner arriba de la mesa que los currículums o quienes hacen ese trabajo realmente incorporan a la mujer como una directriz desde el directorio de la empresa, cuando lo hay, o desde el dueño de la empresa, que ahí es un poquito más difícil porque en general los dueños de la empresa hoy día, que se ha ido produciendo un cambio sí, pero todavía hay una cultura
hay empresarios que se han formado durante muchos años en una cultura muy machista y por lo tanto esto no lo tienen en el ADN. Por lo tanto creo que también por ahí tenemos que hacer un trabajo mucho más específico, pero hacia los hombres más que hacia las mujeres. Me parece súper buena la acotación y es algo que también hemos conversado nosotros en el Somos Financieras, como apuntamos también a los hombres, y nosotros tenemos más o menos claro el diagnóstico, por eso que es tan importante también tener a hombres participando en este tipo de paneles para escuchar cuáles son su posición en estos temas. Mireia, te quería preguntar, ¿hay ley de cuotas en Europa? ¿Cómo ha funcionado eso? Yo diría que la ley de cuotas no es algo que sea definitorio, o sea, no hay unas conclusiones exactas de cuánto han ayudado y pienso que también tienen su backlash, ¿no? También tienen algunos efectos negativos. Pienso que lo que está funcionando mejor en la ley de cuotas es el cumplir o explicar, ¿no? O sea, si realmente una empresa no está cumpliendo con el tener un número de personas en sus directorios, por ejemplo, un número de mujeres en los directorios, explicar el porqué y explicar qué medidas se están tomando para realmente seguir avanzando en esta dirección. Pienso que eso es mucho más, está ayudando mucho más que cuando se está obligando por ley a hacerlo sin ningún tipo de excepción, pues porque estamos viendo casos en Europa efectivamente, ¿no? Pues existen estas leyes de cuotas, pero también existe en la India, donde lo que pasa es que los hombres que están en los directorios ponen a sus esposas, ¿no? También en los directorios, con lo cual, bueno, pues ya se ve que sabemos, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces, bueno, pues pienso que tiene más sentido realmente el fomentar y no intentar que la ley de cuotas lo que hace es realmente empezar atacando algo en el top, cuando tú decías que esto es una pirámide, ¿no? Y lo que tenemos que conseguir es que esta pirámide crezca como un edificio que realmente es sólido y que por lo tanto esas mujeres lleguen a esas situaciones. Yo creo que para que eso sea factible, una de las cosas que más ayuda, y ha salido aquí en varios casos ya, y pienso que es una de las iniciativas que realmente sí que se tiene que emular a nivel internacional, es la de favorecer que hombres y mujeres tengan esa corresponsabilidad. Por ejemplo, ¿no? Pues que las bajas de paternidad y las de maternidad sean y de igual duración. Entonces, hasta ahora lo que hemos visto es que las bajas de maternidad, el hombre puede coger una parte de esa baja de maternidad, con lo cual quiere decir que se la quita a la mujer, ¿no? Entonces, me parece que no es muy buena cosa, ¿no? Pues porque al final, física y fisiológicamente, la que ha pasado pues, por el no digamos trauma, ¿no? Pero por la situación, ¿no? Pues de haber, digo, para el cuerpo sí que puede llegar a ser traumático, ¿no? O sea, porque realmente, y sin embargo, cuando, ¿no? Pues esas bajas paternales, como es el caso en este momento de España, pero España lo ha copiado de los países nórdicos, ¿no? Pues de Suecia, de Noruega, de Finlandia, de Alemania. Cuando esas bajas paternales están equiparadas, ¿no? Y por lo tanto los hombres, crean ese vínculo con el recién nacido. Dos, la empresa ve que va a ser igual de costoso el contratar a un hombre que a una mujer, porque si contrata a una mujer va a tener un bebé, pero es que además a la mujer con 5 o 6 meses de antelación ya lo veo que va a tener un bebé. Con el hombre a lo mejor no lo sé hasta 15 días antes, ¿no? Con lo cual casi que me va a ser mejor contratar a la mujer, que voy a tener más signos de que va a tener un bebé. Y por otra parte, el hombre también se hace mucho más consciente de lo que significa el cuidado, ¿no? O sea, pues porque si no oíamos cosas como yo también he tenido un bebé. Sí, efectivamente. Yo ayudo. Yo ayudo, efectivamente, ¿no? Desde que no pasemos al yo ayudo al yo realmente participamos conjuntamente, ¿no? Entonces yo creo que este es el gran cambio que se requiere, ¿no? Me acuerdo estando en un panel, una persona, un CEO de una empresa decía, cuando realmente el hombre llega a casa y en lugar de preguntar, ¿no? ¿Qué tenemos para cenar? Pregunte ¿qué quieres hoy para cenar, cariño? ¿No? Entonces, pues ese día realmente habremos conseguido el cambio. Bueno, pues creo que este tipo de iniciativas van en esa dirección. Tú mencionaste a los CEO y le quería preguntar a María Paz, ¿cuál es el rol de los CEO, de los presidentes, de los directorios en impulsar mayor equidad de género y en impulsar también políticas de corresponsabilidad? Bueno, el rol, en el fondo, en todos los temas que nosotros estudiamos, el rol del líder es algo clave, así como mencionó Alejandra, y
Y no solo en todo lo que es iniciativas de género, sino que en todo lo que se haga en la organización yo tengo que tener líderes comprometidos porque los líderes son las personas que marcan el tono de la organización, que dicen cómo se hacen las cosas en el fondo, que plantean, que abren puertas. Una de las cosas que nosotros investigamos en conjunto con el IESE, con Mireia justamente, en el estudio IFREI que evaluamos las políticas, cómo las empresas funcionan en términos de conciliación, evaluamos 3 dimensiones: políticas, liderazgo y cultura. O sea, y lejos liderazgo es el que más pesa, porque en el fondo yo puedo tener un manual de políticas espectacular, donde todos pueden salir temprano, todos pueden teletrabajar, pero si en la práctica los líderes no permiten, no abren esas puertas, no se puede. Por ejemplo, en ese sentido de corresponsabilidad, uno necesita que los líderes se tomen las políticas. O sea, ese postnatal parental, el postnatal de los padres de los 5 días, si los jefes, los líderes no se los toman, en el fondo, ¿qué esperamos? Que abajo, las personas más abajo se lo tomen. Lo mismo pasa a nivel de modelo a seguir. Los líderes deben ser el modelo a seguir. Las mujeres necesitan liderazgos, modelos a seguir más arriba y que lleven ese liderazgo femenino y que sea un aporte a lo que ya funciona en la empresa. Qué importante, mencionabas el tema de los 5 días y por experiencia personal les cuento, esos 5 días son puros trámites, no ayudan, uno está en la clínica y tiene que ir a inscribir a la guagua al registro civil, tiene que ir a la empresa si es que uno tiene seguro complementario, la ISAPRE y todo eso, y al final los 5 días se van en puros trámites y no en ayudarte a cuidar la guagua. Lamentablemente es así. Y en nuestra legislación actual, si bien agradecemos los 6 meses, tal como tú dices, si uno quiere ceder, en el fondo es ceder al hombre, no es que tengan el mismo espacio que nosotros, y por lo tanto, sobre todo cuando una mujer, por ejemplo, está dando pecho, ¿cómo vas a dejar a tu guagua si le estás dando pecho? O sea, tú necesitas más eso que el hombre, digamos. Es súper interesante estas reflexiones que están saliendo. Alejandra, tú mencionaste que tenías ejemplos concretos de empresas. ¿Qué empresas o sectores tú podrías mencionar que están haciendo bien las cosas o que nos podrían servir de referente? Bueno, antes de eso voy a hacer una acotación, porque efectivamente el costo diferenciado de contratación de mujeres en el mercado laboral es un gran problema en Chile, y en ese sentido, aprovechando que está Ricardo aquí, de verdad que lo que tenemos que empujar es la reforma muy postergada a la ley de Salacuna, el artículo 203. O sea, llevamos décadas, no sé, la COTE se debe acordar del primer informe que se hizo en el 2010, cuando se aprobó el diseño del postnatal de 6 meses. En ese mismo informe se dijo, postnatal de 6 meses sí, pero con reforma al 203, que no ocurrió. Entonces, realmente es algo que tenemos que poder impulsar como política pública, porque si no pasa esto que tú dices, ya, si la madre le cede al padre, entonces realmente hay un 0,2% de los hombres que se toma su postnatal extendido, el postnatal parental, también porque como ganan más, en cualquier decisión racional de una familia, es obvio que deja de trabajar el que gana menos, y normalmente, aunque hay algunas excepciones, ese rol lo tiene la mujer. Entonces, es súper importante hacer esa reforma, pero, siempre lo digo, las empresas no necesariamente tienen que esperar que los cambios se produzcan en la política pública, porque también se pueden generar a través de buenas prácticas. Y, por ejemplo, mencionar una empresa que es Esbio, que es una empresa sanitaria re importante, que opera desde la región del Maule al sur, y Esbio, bueno, fue una de las primeras empresas que se certificó en la norma 3262 y tiene un paquete de políticas muy robustas vinculadas con los temas de corresponsabilidad y el rol de los hombres en la familia. Entonces, eso significa no solo fomentar el postnatal, o sea, que se tomen su postnatal de 5 días, sino que se tomen más días, o que en el fondo comunicar y estimular en las empresas que los padres se tomen el postnatal extendido y las que pueden sin tope de remuneración. Porque cuando lo haces así, sin tope de remuneración, es mucho más posible que ese arreglo entre hombres y mujeres se produzca
y que no tengamos el problema que los hombres digan, bueno, pero si me tomo el postnatal voy a renunciar a parte importante de mi sueldo, y hoy día ninguna familia realmente se puede dar ese lujo. Entonces yo diría que esa es una empresa que tiene, entre otras, porque hay más, pero políticas vinculadas con esto, muy relacionadas también con la comunicación, con las campañas. Nosotras en Comunidad Mujer somos bien campañeras, nuestra campaña Carga Mental, usted no sé si la conocen, pero creo que siempre es importante ir tomando esas definiciones. Otra empresa que ha trabajado fuertemente en estos temas y también en los temas de la concientización, en los temas de los sesgos de género, de los estereotipos, que ha tomado la opción de hacer su autodiagnóstico, su plan de acción, cumplirlo con metas específicas, de manera muy importante es Coca-Cola Andina, por ejemplo, que es el brazo como operacional de Coca-Cola Company. Con ella también hemos trabajado. AMSA ha hecho un trabajo importante también, sobre todo en los temas de liderazgo en general. A las mineras les cuesta mucho más impulsar la corresponsabilidad porque muchas de sus operaciones están como lejos de las ciudades. Pero sí, por ejemplo, es importante contar la historia de la minera Gaby, que se construyó desde su diseño con, igual que Spence de BHP, ya como declarando que querían incorporar a más mujeres desde su diseño inicial. Y eso permitió que efectivamente les sea un poco más fácil incorporar mujeres, porque está todo más friendly para ellas, ¿no? Desde las instalaciones, desde las salas de lactancia, desde las políticas de corresponsabilidad que sean para hombres y para mujeres, y cómo eso se facilita. Yo creo que es importante, sobre todo, estimular las buenas prácticas. No todos tienen por qué llegar al tiro, al top of the top. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con un modelo de madurez y las vamos como llevando hacia esos estados de mayor liderazgo, pero lo importante yo creo que es persistir y entender, como no me acuerdo quién dijo, lo que ocurrió en la pandemia. La pandemia fue atroz, pero nos otorgó el mejor experimento social de la historia que conocemos, al menos los que estamos aquí, y fue efectivamente mostrarnos esta dimensión del trabajo de cuidado que realmente como que le hacíamos así, no queríamos ver, poníamos un muro, pensábamos que los hombres y las mujeres podían ser 24/7 en el trabajo y no tomábamos en cuenta esa otra dimensión. Y yo creo que al caerse ese muro, al ver cómo los niños se cruzaban en los Zoom, que algunas personas lo hacían así, otras los incorporaban, eso fue muy bonito también, nos damos cuenta que las personas son las mismas allá y acá, y por lo tanto tenemos que visualizar a trabajadores y trabajadoras bajo ese paradigma, responsabilidades familiares, todos y todas, y por lo tanto desde esa perspectiva no solo estimular políticas que de nuevo nos carguen a nosotras el rol de la conciliación. La conversación ha estado súper entretenida, tan entretenida que el tiempo ha pasado volando, y Ricardo tiene un compromiso. Entonces ahora voy a dejar la posibilidad de hacer algunas preguntas del público, prendiendo el micrófono que tienen ahí. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ahí hay una pregunta. Sí, un segundo. Sí, dale. Mi compromiso tiene que ver con la firma del proyecto de 40 horas. Y parte de lo que hemos hablado, ese es un compromiso que tomamos como CBC, pero parte de eso y lo que tratamos de incorporar en el proyecto de ley es justamente los focos en adaptabilidad, porque además desde el comercio, no sé si ustedes saben, pero en algún momento, hoy día ya no, pero empleaba más o menos al 24 o 25% de la población, y la mitad de eso, de esa fuerza laboral, eran mujeres. Y esas mujeres fueron las más perjudicadas en la pandemia. Entonces, creo yo que es vital y seguir insistiendo, aunque al mundo laboral le cuesta también entender esto y dar su brazo a torcer, pero bueno, en las negociaciones que dan cuenta de este nuevo proyecto de ley, se pudo hablar de adaptabilidad.
Y yo creo que ese es un foco tremendamente importante justamente para lo que estamos hablando. Porque de lo contrario, siempre vamos a tener a propósito de las vaguas, un forceps ahí que nos va a complicar la vida. Entonces, ese es el compromiso que tenía para que pudieran conocer también. Muy bien, dinos tu nombre y tu pregunta. Ana María, yo soy gerente de comunicaciones de Anholzer, precisamente vengo del mundo digital, tecnológico, y quiero tomar dos puntos. Uno que dijo la Mireia, el desafío tecnológico, digital que hay. Por otro lado, lo que dijo la María Paz, la importancia de medir, porque al final el dato mata el relato, porque al final cuando tú transparentas la realidad, y creo que aquí, por ejemplo, los gremios tienen un desafío muy grande, porque tú ya contaste, ¿no? El tiempo que ha demorado una mujer llegar a un directorio, pero al final yo estoy pensando en esa gran masa de mujeres silenciosas que logran el comercio adelante y que no tienen acceso a la cuna, que no tienen acceso al tema de cuidado de adultos mayores, un montón de facilidades. Entonces, ¿cómo aceleramos los procesos a través de la digitalización, que lo tenemos muy a mano, pero es algo que cuesta mucho y a veces nos quedamos mucho en mucho relato, mucha conversación, muy bueno ánimo, pero a la hora de acelerar los procesos, por ejemplo, el mejor ejemplo son las vacunas. O sea, llevamos discutiendo miles de años, yo ya soy abuela, o sea, estoy defendiendo a mis hijas trabajadoras, y no hay sala cuna. Entonces, ¿cómo aceleramos esos procesos? Y ahí los gremios creo que tienen un papel importante. ¿El que quiera responder? Sí. Bien. Gracias, Ana María, por esta pregunta, ¿no? Porque pienso que es muy relevante y ahí te diría dos cosas, ¿no? O sea, entendiendo que yo no soy de aquí y que sí que conozco el tema de la sala cuna porque he trabajado mucho con la María José y con María Paz, pero que quizás no soy tan experta como ellas, pero pienso que estamos en un momento en el que hay miles de oportunidades y una de ellas es trabajar, ¿no? Pues esos trabajos híbridos, esos trabajos en horarios alternativos, esos trabajos. ¿Qué nos está pasando? Que muchas veces las que estamos aportando o las que estamos accediendo a esos trabajos híbridos, a esos trabajos remotos, somos las mujeres, con lo cual esto se nos está volviendo a la contra. Los hombres están presentes, tienen su club de old boys, ¿no? O sea, y allí se lo pasan, ¿no? O sea, y ahí están, exactamente, ¿no? El club de Toby, efectivamente, y las mujeres por poder, ¿no? Facilitar esa conciliación, ese cuidado de la familia, ese cuidado, como decías, ¿no? O sea, que no es de los niños, ¿eh? O sea, que pienso que además no es el más difícil muchas veces o no es el más apremiante, sino que es el cuidado de niños, por supuesto, pero también de personas con necesidades especiales y de adultos mayores. Y ahí sí que creo que en esa digitalización lo que tenemos que fomentar, ayudar, promover, como queramos llamarle, es que realmente se normalice ese trabajo en el cual hay esa presencialidad, pero también hay ese remoto. Y ese remoto no siempre es desde la casa, ¿no? O sea, yo también creo que es algo que estamos aquí desde el Centro de Trabajo Familia del ESE, trabajando con muchísimo esfuerzo. Es decir, la casa es uno de los lugares desde donde se puede trabajar en remoto, pero no necesariamente, no todos tenemos, como tú nos decías, ¿no? Ni las condiciones para trabajar, pues porque no todo el mundo tenemos. Y además quizás también pues por personalidad y en ese sentido están habiendo muchísimas iniciativas internacionales. Ayer estaba hablando con una empresa, por ejemplo, que van a estar poniendo un espacio de coworking en un hospital, ¿no? Pues para que las personas que tienen familiares con hospitalizaciones largas puedan estar haciendo coworking, ¿no? Entonces me parece una iniciativa maravillosa, pues porque ese trabajo híbrido no tiene por qué ser desde la casa y porque muchas veces esas personas, incluso para ellas va a ser muy positivo el poder seguir trabajando, ¿no? Entonces creo que tenemos que seguir fomentando el adaptarnos a este nuevo entorno y la digitalización. Yo creo que es un gran aliado, aunque tengamos que tener muy en cuenta también los posibles errores a los que nos podría llevar, como decía antes, ¿no? Pues el tema de los sesgos, el tema de que seamos las mujeres las que nos quedamos a trabajar en remoto, una serie de cosas que tenemos que seguir estando vigilantes para que no sucedan. Súper interesante el ejemplo que diste del hospital con coworking, creo que es súper bueno. Ricardo, no sé si tú quieres aportar a esta respuesta. Mira, estuve hace 3 semanas atrás
en el Mobile World Congress en Barcelona. Y es alucinante, primero, todo lo que se está viviendo ahí. Pero en la delegación que me tocó participar, donde estaba la Macarena Lobos, actual ministra subrogante de las Express, en fin, senadores, diputados, concluimos en que si traemos a Chile, hay una ley hoy día en Chile que fomenta el tema digital, pero si traemos a Chile el concepto de una política de Estado digital, creo que podemos avanzar mucho más profundamente en esos aspectos, porque ahí efectivamente ya como país podemos entender que estas herramientas que hoy día están y que van a seguir viniendo, pero con mucha fuerza, nos tienen que ayudar a ir implementando y facilitando el trabajo. La verdad es que, y hay otro tema también, porque a propósito de las mujeres que dejaron de trabajar, hay muchas de ellas que tenían competencias en materias tecnológicas que muchas veces no se dan cuenta. Y voy a ir a un segmento que muchas veces no es muy conocido, pero es evidente. Una cajera de supermercado que está acostumbrada a la máquina, que está acostumbrada al lector, bueno, a esa persona, a esa mujer, se le puede capacitar en 2 años, ¿cierto?, para transformarla y ser, ¿cómo se llama?, programadora con las herramientas que hoy día existen. Entonces, creo que, pero eso depende de una política de Estado, ¿ah? Y en ese sentido, y en la última reunión que yo tuve con el presidente, le dije, presidente, este es su legado, política de Estado digital, con una oficina al lado de él que la pueda controlar. Vamos a ver si con el tiempo lo menos quedó planteado. Tenemos espacio para una pregunta más, que ahí me habían pedido la palabra. Bueno, yo me llamo Gabriela Clivio, soy economista. Yo no tengo una pregunta directa de lo que ustedes han hablado. A mí me parece súper interesante los temas que han tocado, pero a mí me gustaría hablar un poco de otra realidad. Y en muchos casos la corresponsabilidad es una utopía. En muchos casos somos las mamás las que criamos completamente solas a nuestros hijos. Entonces, a mí me parece que es súper importante visibilizar a estas mujeres, a las mujeres que criamos solas a nuestros hijos, no solamente económicamente, afectivamente. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de eso? Porque en la gran mayoría de los hogares, en Chile, es una forma distinta de familia. Es una familia monoparental, donde la mamá es la que provee, la mamá es la que cuida, la mamá es la que se encarga y la mamá es la que tiene que ser no solamente la fuente principal de ingresos, la única fuente de ingresos. Súper interesante tu tema. Yo creo que Alejandra y María Paz pueden aquí contestar esta pregunta. Sí, gran pregunta. Yo creo que es necesario en Chile ponerle fichas al derecho a los cuidados y al principio de corresponsabilidad, no solo parental, sino que social, porque eso permite habilitar, por ejemplo, una política pública como el Sistema Nacional de Cuidado, que la verdad hay que decir que este gobierno la ha estado empujando de a poquito, o sea, primero generando este registro de cuidadoras, que no hace otra cosa que facilitar trámites para que las mujeres que cuidan puedan en el fondo hacer las cosas rápido y volver a sus labores. También generar algún tipo de certificación o capacitación para que esas cuidadoras puedan trabajar en eso, o sea que sea un trabajo remunerado y no solo no remunerado. El tener acceso a cuidado institucionalizado. ¿Qué quiere decir eso? Salas cunas con buen estándar, jardines infantiles con buen estándar. Está la oferta pública, ya existe, pero lo que no hay casi nada, por ejemplo, es cuidado para adultos mayores. Y están como en la cola de la distribución de ingresos. Está la Fundación Las Rosas, el Hogar de Cristo, está los C-Suites, o sea, los Senior Suites, no C-Suites, Senior Suites. Algunas iniciativas buenísimas de algunas
municipalidades con muchos recursos, como Las Condes, Providencia, pero que se publicitan poco porque obviamente no hay muchos cupos. Entonces eso hay que hacerlo, porque en el fondo cuando tú tienes una red informal, cuando tienes abuelos que te pueden apoyar, o tus padres, a eso me refiero, más o menos se arreglan las cosas. Y el resto de hacer muchos malabares de una forma muy estresada, con una enorme pobreza del tiempo. Las mujeres que trabajan y cuidan no tienen tiempo para nada, para ocio, y eso realmente no es muy bueno, ¿no? Entonces yo creo que esas fichas hay que ponerlas ahí y ir de a poco, progresivamente, construyendo este sistema de cuidado. No va a estar de la noche a la mañana, pero yo creo que hay que ponerle fichas a eso, porque además, de alguna manera, ya no es como, no es un lujo, es una necesidad y muy esencial. Así que eso qué importante sería mi aporte. el punto que tú haces sobre el ocio, y el ocio es importante para la salud mental, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, y tal como tú planteas en tu pregunta, muchas veces las mamás que sacan adelante a su familia sola no tienen tiempo para el ocio, y el ocio es súper importante para mantener una calidad de vida y una salud mental, para cuidar, justamente, para cuidarse a uno mismo y cuidar a otros. María Paz. Agregar algo, totalmente de acuerdo, Alejandra, es compleja la pregunta, pero efectivamente cuando nosotros hablamos de corresponsabilidad, nos referimos a una corresponsabilidad en la que todos participamos, o sea, desde el sector público, el Estado, la sociedad civil y la empresa. Y ahí en el fondo lo que hemos visto interesante a nivel de empresa es cuando se miden y hacen un diagnóstico y es saber qué personas trabajan en tu empresa. O sea, sí, si yo tengo un buen porcentaje de mamás efectivamente que son jefas de hogar, que están solas, que no tienen red de apoyo, hay iniciativas que se pueden también generar a través de la empresa en ese como sistema de apoyo, y que no solo, nosotros lo hemos medido bastante, pero no solo se da en las mujeres de una familia monoparental. Por ejemplo, los inmigrantes tienen un tema importante acá, tampoco tienen una red de apoyo y están en lugares donde no conocen a nadie, no se sienten aceptados, y yo creo que eso siento súper complejo, no tengo la solución, no lo hemos analizado, pero sí pensar que somos todos los que actuamos en esta corresponsabilidad, y no estamos hablando solo de la pareja con sus hijos y con sus papás. Eso. Muchas gracias. Lamentablemente nos quedamos sin... Ricardo. Por favor. Estamos cautivando a Ricardo. Sí, pero bueno, en el último minuto, lo que pasa es que Gabriela toca un punto esencial. Y quiero insistir en la capacitación. Y yo creo que aquí en la universidad también, en general en la academia, tiene una responsabilidad tremenda en que entendamos los hombres y nos expliquen a los hombres, nos capaciten a los hombres estas cosas, pues. ¿Ah? Oye, que las redes de apoyo también funcionan para uno, y no solamente para la mujer cuando tiene que cuidar, sino que si hay redes de apoyo para el hombre, también se puede hacer cargo de los hijos. Entonces, creo que es tremendamente relevante, insisto, la formación de los hombres, la capacitación de los hombres, porque es ahí el foco. Si yo creo que hablarle a usted, así, oye, yo creo que lo tienen todas claras, ¿no? La gracia es hablarle a los hombres, que vayamos entendiendo realmente lo que esto significa. Yo, a modo de anécdota, hace algún tiempo atrás, tú lo decías a propósito de esta diferenciación que hay en el costo de contratar a un hombre o una mujer. Si no es costo, se podrá arreglar, se podrá equiparar, ¿no es cierto?, los tiempos que están afuera, pero al final del día, desde mi experiencia a lo menos, la mujer es mucho más productiva en muchos aspectos que los hombres. Por lo tanto, no significa un costo adicional. Pero la discusión fue muy larga, al final terminamos medio peleados, pero quiero decir que somos los hombres a quienes nos tienen que capacitar para realmente avanzar en esto.
Les quiero agradecer a todos los que están acá presentes y a quienes nos vieron a través de la transmisión. Quedamos con ganas de mucho más y eso es bueno, porque quiere decir que la conversación estuvo entretenida y estuvo interesante. Así que muchas gracias y que tengan buena semana. Gracias. Buen fin de semana. En el DF nos importa encontrar las señales de economía, tendencias y negocios, con la misión de ampliar tu mirada hacia las innovaciones que serán el titular del mañana, porque si hay una mujer en portada es una señal que importa. Estamos en una sociedad que avanza hacia la equidad de género. Por eso, este año seguimos visibilizando a todas las mujeres líderes a través de la primera guía de fuentes Mujeres en Acción. Diario Financiero. Las señales importan.